Shalom y bienvenidos una vez más a su canal de información y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Ahora con un tema muy interesante que nos va a revelar cosas que probablemente algunos desconocíamos de un personaje misterioso que se menciona en la tradición judía. A lo largo de la historia, pocos personajes han suscitado tanta fascinación y controversia como Lilith. Desde sus primeras menciones en las antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta su posterior desarrollo en la tradición judía y su reaparición en la cultura contemporánea, Lilith ha sido retratada como un espíritu demoníaco, una figura rebelde y, en algunos casos, un símbolo de empoderamiento femenino. El origen de Lilith, su evolución y sus múltiples interpretaciones varían significativamente entre las culturas. En las fuentes más antiguas, como los textos sumerios y acadios, se le describe como un demonio del viento y la oscuridad. Sin embargo, fue en la literatura rabínica y el misticismo judío donde se le atribuyó el papel de la primera esposa de Adán, rechazando su sumisión y siendo expulsada del jardín del Edén. Esta imagen de Lilith como una mujer que desafía el orden establecido ha razonado profundamente en distintas esferas desde la religión hasta el feminismo. Ha resonado profundamente en distintas esferas, ¿ok? El propósito de esta investigación es analizar la figura de Lilith en sus diversos contextos históricos, religiosos y culturales, examinando su evolución y su significado a lo largo del tiempo. También pretende explorar cómo Lilith ha sido reinterpretada en la actualidad, particularmente en su relación con los temas de género, poder y autonomía. Lilith es una figura que no aparece en la Biblia canónica, pero es mencionada en la mitología y el folclore judío, especialmente en textos como el alfabeto de Ben Sira, que data de la Edad Media. Según estas tradiciones, Lilith fue la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él antes de Eva. Sin embargo, Lilith se rebeló contra Adán porque no quería someterse a él y eventualmente dejó el jardín del Edén. La relación de Lilith con las escrituras es principalmente a través de las interpretaciones y tradiciones extracanónicas. Algunos estudiosos han vinculado a Lilith con la lechuza o criatura nocturna mencionada en el libro de Isaías 34:14. Aunque esta conexión es ampliamente debatida y no se sostiene en el texto bíblico original. En resumen, Lilith no es una figura de las escrituras, no se vayan a confundir en el sentido estricto, sino más bien una figura que surge en textos y tradiciones posteriores, vinculadas al folclore judío y a interpretaciones místicas de la palabra. Lilith es un personaje envuelto en misticismo y folclore cuya leyenda ha evolucionado a lo largo del tiempo en diversas culturas y tradiciones. Vamos a ver más detalles sobre su historia y su simbolismo. Vamos a conocer más de ser misterioso. ¿Okay? El alfabeto de Ben Sira, un texto satírico y polémico del siglo 8 al 10, es uno de los primeros lugares donde Lilith es mencionada como la primera esposa de Adán. Según este relato, Lilith fue creada del polvo al igual que Adán, pero se rebeló contra él porque no quería estar debajo de él. Una referencia a la igualdad de género. Después de que Lilith se fue del jardín del Edén, Elohim creó a Eva de la costilla de Adán. Bueno, eso es lo que dice la tradición judía, ¿ok? Recuérdense. Algunos estudiosos sugieren que la figura de Lilith podría tener sus raíces en la mitología mesopotámica, donde figuras demoníacas femeninas como Lilitú aparecen como espíritus malignos que atacan a los niños y a las mujeres embarazadas. En la tradición judía medieval, Lilith se convirtió en un símbolo de un demonio nocturno. Se le consideraba responsable de la muerte súbita de los niños, lo que hoy se conoce como el síndrome de muerte súbita del lactante,
y se creía que tenía la capacidad de seducir a los hombres mientras dormían, causando sueños eróticos. Cuidado, hermanitos. Debido a la creencia en la peligrosidad de Lilith, se utilizaban amuletos para protegerse de ella, especialmente para proteger a los recién nacidos y a sus mamás y a las madres. En la mística judía, especialmente en la Cábala, Lilith se asocia con la rebeldía y la independencia femenina. Es vista como una figura que desafía las normas patriarcales y representa una feminidad que no se somete al dominio masculino. Cuidado con esas hermanitas que son mandonas, ¿verdad? Lilith también aparece en la literatura cabalística como un ser dual, con un lado demoníaco y otro que representa la liberación del poder femenino. En el siglo XX y XXI, Lilith ha sido reinterpretada por algunos movimientos feministas como un símbolo de liberación y empoderamiento femenino. Su historia de rebeldía se ha convertido en un emblema de la lucha por la igualdad de género. Lilith ha inspirado numerosas obras literarias, artísticas y musicales, convirtiéndose en un ícono cultural que trasciende su origen mitológico. Aunque Lilith no es mencionada, como ya dijimos, directamente de las escrituras, en algunas interpretaciones se sugiere que ciertas referencias bíblicas, como la criatura nocturna en Isaías 34:14, podrían estar relacionadas con ellas. Alguien me habló, pero bueno, no sé quién fue. Discúlpenme, hermanos, ¿ok? Esto es improvisado, estas son cositas improvisadas que salen. Bueno, sin embargo, esto es altamente especulativo y no se sostiene en la exégesis bíblica tradicional. Lilith es, en esencia, una figura que ha evolucionado desde un demonio temido en las noches hasta un símbolo de feminidad independiente y desafiante, reflejando los cambios en las percepciones culturales a lo largo de los siglos. Podemos encontrar a Lilith en la psicología y la filosofía, y como Lilith ha sido utilizada como un arquetipo de la feminidad reprimida o liberada. Vamos a ver qué es un arquetipo para poder entender mejor todo esto, porque nos vamos a encontrar con esa palabra varias veces, ¿ok? Un arquetipo es un modelo o patrón universal que representa ideas, personajes o símbolos que son recurrentes en diferentes culturas, mitologías, religiones y obras literarias. Estos patrones se manifiestan en el inconsciente colectivo de la humanidad, según el psicólogo Carl Jung, y suelen expresar aspectos fundamentales de la experiencia humana. Ahora vamos a ver a Lilith en el cristianismo y en otras religiones. Hay estudios de la influencia de Lilith en la demonología cristiana y su aparición en otras tradiciones religiosas. También está en la cultura popular como en los medios de comunicación, como la exploración de la presencia de Lilith en series de televisión, películas, cómics y videojuegos. Su figura ha sido adaptada para diferentes audiencias, destacando su papel en historias de fantasía, horror y mitología moderna. Lilith ha inspirado también a músicos y artistas visuales, con énfasis en álbumes, canciones y obras de arte que han reinterpretado su mito, que han utilizado la figura de Lilith para abordar temas como la autonomía, la seducción y la rebelión. También Lilith está en el movimiento feminista como un símbolo de empoderamiento. Ok, aguas. Lilith ha sido adoptada como un símbolo por grupos feministas, enfocándose en cómo su historia de rebeldía contra la subordinación ha sido utilizada para representar la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Y encontramos también el festival de Lilith en Lilith Fair, fundado en 1997 por la cantante Sarah McLachlan, como un ejemplo del uso de Lilith como un emblema de la solidaridad femenina y la celebración del talento artístico femenino. El psicólogo Carl Jung y otros psicólogos han interpretado a Lilith como un
arquetipo del ánima o la sombra femenina. Ya vimos lo que representa un arquetipo, ¿ok? O sea que ya sabemos el cuento este. Bueno, y han analizado cómo su figura representa los aspectos reprimidos de la psique femenina, como la sexualidad, la independencia y también la agresión. Se han realizado estudios de cómo Lilith ha sido utilizada en las terapias y el trabajo con sueños para ayudar a las mujeres a confrontar y reconciliarse con aspectos de sí mismas que han sido suprimidos o demonizados culturalmente. También hay investigaciones de cómo la figura de Lilith ha sido utilizada en campañas de activismo para los derechos de las mujeres, especialmente en temas relacionados con la autonomía corporal, la libertad sexual y la igualdad en las relaciones de poder. Hay análisis de cómo Lilith ha sido adoptada como un símbolo en el movimiento que abogan por la diversidad sexual y de género, representando la ruptura de las normas tradicionales y la afirmación de identidades no conformistas. Además de los puntos cubiertos, hay algunos aspectos adicionales que podrían enriquecer la comprensión de Lilith y su significado. Por ejemplo, vemos a Lilith en el arte medieval y renacentista. Aunque no es una figura común en el arte cristiano tradicional, Lilith aparece en algunas obras de arte medieval y renacentista y a menudo como una serpiente con rasgos femeninos, como se entrelaza en el árbol del conocimiento, simbolizando la tentación. Estas representaciones visuales ayudan a entender cómo Lilith fue vista como una figura que amenazaba el orden divino. Ahora, Lilith está también en la literatura esotérica. En la alquimia y otras corrientes esotéricas, Lilith a veces se asocia con la materia prima o con el aspecto oscuro y caótico de la creación que debe ser transformado. Su figura simboliza lo no domesticado, lo que debe ser purificado o integrado. También tiene influencia en la magia y el ocultismo. Ojo con esto. Lilith es invocada en ciertas prácticas ocultistas y rituales mágicos, a menudo en el contexto de la magia sexual o como un arquetipo de la diosa oscura. Este aspecto es importante para entender su relevancia en movimientos esotéricos contemporáneos. Ahora, fíjense, en la psicología, especialmente dentro del contexto de la psicología feminista, Lilith representa la parte de la mujer que ha sido rechazada por las normas patriarcales. Su redescubrimiento es visto como una forma de reclamar aspectos de la feminidad que han sido demonizados, como la ira, la sexualidad y la independencia. En la astrología, Lilith está asociada con el punto de la luna negra, un aspecto que representa la sombra, el inconsciente y los deseos reprimidos. Este aspecto astrológico se utiliza en la interpretación de cartas astrales para explorar temas relacionados con el poder personal y la autonomía. Ahora, en algunos textos gnósticos, Lilith es asociada con Sofía, una figura femenina que representa la sabiduría y el conocimiento, pero que también cae del favor divino. Lilith aquí puede simbolizar la búsqueda del conocimiento y la rebelión contra el orden establecido, algo que es central en el pensamiento gnóstico. Y dentro del gnosticismo, Eva es a menudo vista como un vehículo de la liberación del alma a través del conocimiento, mientras que Lilith representa el lado oscuro del mismo arquetipo. Es la parte que desafía activamente la autoridad divina para alcanzar ese conocimiento. ¿Se está entendiendo? Estamos conociendo este personaje. Lilith también tiene paralelismos en otras culturas. Ella puede compararse con otras figuras femeninas demonizadas en distintas mitologías, como Lamia en la mitología griega, que también era conocida por cazar a los niños y simbolizar una feminidad peligrosa. Comparar a Lilith con estas figuras puede arrojar luz sobre cómo diferentes culturas han tratado el miedo a lo femenino no domesticado.
Dado que los judíos estuvieron en contacto con la cultura babilónica durante el exilio en Babilonia, algunos aspectos de Lilith podrían haber sido influenciados por mitos babilónicos, lo que explica sus características demoníacas. Lilith es a menudo vista como un símbolo de la sexualidad femenina no controlada por las normas sociales. En este contexto, representa tanto el miedo como la fascinación por la sexualidad femenina, un tema que sigue siendo relevante en la sociedad moderna. Algunos estudiosos han especulado que Lilith puede estar conectada con prácticas de prostitución sagrada en el antiguo Medio Oriente, donde la sexualidad tenía un papel ritual y religioso, lo que añade una capa más a su interpretación. Este conjunto de aspectos adicionales nos muestra cómo la figura de Lilith es compleja y multidimensional, permitiendo que sea estudiada desde múltiples perspectivas, cada una de las cuales enriquece nuestra comprensión de su papel en la historia, la religión y la cultura contemporánea. En conclusión, la figura de Lilith ha recorrido un largo y complejo trayecto, desde sus orígenes en mitologías mesopotámicas hasta su representación en tradiciones posteriores, especialmente dentro del judaísmo y, más recientemente, en la cultura popular. En su forma más antigua, Lilith era un demonio de la tormenta y la enfermedad vinculada con la muerte y la oscuridad. Posteriormente, en el contexto del judaísmo medieval, se le asoció con el Talmud y el folclore como la primera esposa de Adán, que abandonó el Edén debido a su rechazo a someterse. Esta representación de Lilith como una figura rebelde ha llevado a múltiples interpretaciones, convirtiéndola en un símbolo para el feminismo moderno y en las luchas por la igualdad de género. Como mito, Lilith ofrece una imagen ambigua, demonizada en algunas tradiciones, pero venerada en otras, como un símbolo de independencia y resistencia frente a la opresión. La evolución de Lilith refleja cómo los mitos pueden adaptarse a las necesidades y valores de las distintas épocas y culturas. Su historia nos recuerda la importancia de analizar los contextos en los que los personajes mitológicos y religiosos se desarrollan y cómo dichos contextos afectan nuestra comprensión de ellos. En resumen, Lilith sigue siendo una figura integrante y multifacética que desafía las nociones tradicionales del feminismo o de lo femenino y lo demoníaco, y cuya relevancia continúa expandiéndose más allá de sus raíces antiguas. ¿Okay? Bueno, espero que esta información nos ayude a entender un poco más de las tradiciones, especialmente de nuestros hermanos de la tribu de Judá y de otras religiones y culturas, aunque nosotros no compartimos eso, es nada más conocimiento, ¿ok? Shalom, y nos vemos en otra investigación. Cuídense mucho.